Bueno, estamos con el tema de control discreto, que es el último tema, y quedan algunas cosas por ver. A ver si compartimos la pantalla. Bien. Bueno, lo último que vimos fue dentro de lo que son mandos eléctricos, vimos pulsadores, interruptores, relés. ¿Tá? Son elementos de control auxiliares que nos van a servir que en realidad se usan bastante en lo que son implementaciones de circuitos de control, ¿tá? Y bueno, lo vamos a ver en los diagramas ladder también para representar, como representación de los circuitos, de los procesos secuenciales, ¿tá? Ya vimos que los actuadores neumáticos, que son cilindros, ¿tá? Son comandados por válvulas y las válvulas que vamos a ver en los ejemplos de acá en adelante se comandan por circuitos eléctricos, es decir, se comandan por una bobina. Entonces esa bobina tiene un circuito eléctrico de control asociado. Y el ladder es lo que describe un poco ese circuito de control. Así que previamente vamos a ver algo básico de circuito básico de motores. Bien, ahí creo que están viendo. Entonces, bien, para el control de motores se usan contactores, ¿tá? ¿Qué son los contactores? ¿Se acuerdan de los relés auxiliares que vimos en la clase pasada? Los relés auxiliares son básicamente una bobina con contactos, ¿tá? O sea que yo comando esa bobina y abro o cierro contactos. Entonces, en definitiva, es como una llave, ¿no? Y a partir de esos contactos yo puedo hacer distintas funciones. Por ejemplo, se veía en la clase pasada que podría comandar circuitos de iluminación y bueno, estos relés auxiliares tienen contactos normal abiertos y normal cerrados. Y cuando el relé se energiza, esos contactos conmutan, o sea, cambian de posición. ¿Tá? Entonces, van a haber unos contactos que en una determinada posición están cerrados y cuando se energiza el relé o se desenergiza, cambian la posición. Entonces, tengo los contactos normal abiertos y los normal cerrados y tienen distintas aplicaciones. Entonces, los contactores son como relés, pero manejan corrientes y potencias elevadas, ¿tá? Como en caso de aplicaciones como de arranque de motores, etcétera. En definitiva, es una llave, ¿tá? Que se puede comandar, porque tiene una bobina también, pero se utiliza para los circuitos de potencia, ¿no? A ver si vemos alguno. Ahí está. ¿No?
Ahí le estoy mostrando algunos contactores, a ver. Uno que esté medio claro. Bueno, este que está acá, el que está indicado y el que está la foto a la derecha, bueno, se muestra cómo es el equipo. Y bueno, entonces tiene, o sea, ¿de qué está compuesto en definitiva? El contactor tiene los contactos, digamos, por donde pasa la corriente, ¿tá? Que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tá? Por ahí es, digamos, yo conecto un circuito trifásico. ¿Tá? Y después tiene otros dos componentes más. Uno es la bobina, ¿tá? Que es lo que hace pegar o abrir cerrar o abrir el contactor. ¿Tá? Acá no se ve mucho, pero acá, a ver en este. Bueno, en este que está acá, y que está a la derecha, a ver si lo puedo maximizar esto. Acá es más chiquito el dibujo. Ahí está. Este está bien. Entonces yo tengo los contactos de potencia, digamos, ¿no? Es este que dice 1L1, 2, creo que te dice, no sé si, bueno, L1 o T1, no sé. Después 3L2, 4T2, 5L3, 6T3 o L3, no sé. ¿Tá? Esos son los contactos de potencia, que son el 1, 2, 2, 4, 3, 6. ¿Tá? Y después tiene lo que es la bobina, que es acá se ve como A1 y A2. ¿Tá? En general eso es bastante normalizado tanto para los relés como para los contactores. ¿Tá? Y después tengo, en este caso, eh, ¿tá? Un contacto entre 13 y 14, normal abierto, y aparentemente hay entre el 21 y 22 un contacto normal cerrado. ¿Tá? Todo esto es el contactor. Entonces, ¿cómo es que funciona? Cuando yo energizo la bobina, o sea, le doy tensión a esa bobina a 1 a 2, ¿tá? Ahí la llave se cierra. O sea, los contactos de potencia se cierran y dejan pasar la corriente. Y los contactos auxiliares son para señalizar esas posiciones. ¿Tá? O sea, el contacto normal abierto quiere decir que está abierto cuando el contactor está sin energizar. O sea, cuando la bobina no está energizada. Y el normal cerrado está cerrado cuando la bobina no está energizada. O sea, este, siempre se refieren a la posición de reposo los contactos, ¿no? Entonces, bueno, yo energizo entre A1 y A2, ¿y qué va a pasar con el contacto normal abierto? Se va a cerrar y el contacto normal cerrado se va a abrir. Y cuando desenergizo A1 y A2, el normal abierto se va a abrir y el normal cerrado se va a cerrar. ¿Tá? Con esos contactos yo puedo hacer ciertas funciones. ¿Tá? Y bueno, y después en cuanto a la especificación, los contactos de potencia se eligen dependiendo de la aplicación, dependiendo de la corriente que vaya a pasar por esos contactos, de la carga, ¿no? Y después la bobina A1 y A2 no tiene por qué ser en alterna, por ejemplo. Hay en alterna, en continua, en diferentes tensiones, ¿no? Pero típicamente, por ejemplo, las bobinas son en 110 de continua, o 48, o 24. O si no, en alterna también son en alterna. Y bueno, entonces básicamente eso es un contactor, es una llave de potencia, pero comandada por una bobina. Bien, volví a la presentación. Bien, entonces esto ya lo vimos y los contactores tienen, bueno, los contactos asociados, ¿tá? En este caso, normalmente abiertos y dos normalmente cerrados. Y ya les digo, la nomenclatura es muy parecida, es igual a la de los relés, ¿tá? Es este rectángulo, la parte, digamos, de potencia.
de control, perdón, la bobina A1, A2, ¿tá? Y estos son los contactos. Entonces, como reglas básicas, en los circuitos usamos el mismo código de identificación para la bobina y los contactos asociados. Es decir, que el contacto se llama igual que la bobina. Si yo le pongo K1 a la bobina, después esos contactos se van a llamar K1, ¿no? Hacen referencia a esa bobina. Y cuando se energiza una bobina de relé, los contactos asociados conmutan, ¿sí? Entonces, en este caso del de acá arriba, repito nuevamente, cuando la bobina está sin energizarse, está abierto el 13-14, 23 y 24. Y están cerrados 31, 32 y 41 y 42. Y cuando energizo A1, entre A1 y A2, o sea, se excita la bobina, ahí va a cerrar 13-14, 23-24 y se van a abrir 31-32, 41-42. ¿Ah? Bien. Em, bueno, después ya vimos algo en la clase pasada con respecto a los componentes que intervienen en los circuitos, los elementos de protección. Se tienen que, o sea, los motores tienen que protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos. ¿Ah? Los interruptores automáticos son los dispositivos que contan de contactos y elementos de protección magnetotérmicos, de modo que son capaces de cerrar e interrumpir un circuito de forma voluntaria o automática en caso de corrientes altas. ¿Ah? Y permiten el cierre manual de los contactos y abren por acción ya sea del operario o automática si es que hay un defecto. ¿Tá? Esto ya lo vimos en una presentación anterior. Pero bueno, hablamos de que hay, digamos, protecciones contra sobrecargas, ya que estamos hablando de 1,2 a 3 veces la corriente nominal, y luego los cortocircuitos, que son ya corrientes de varias veces la corriente nominal, de 3 a 20 veces, por ejemplo. ¿Tá? Y bueno, esa es otra protección que tienen que tener todos los circuitos eléctricos, sobre todo los motores. Bueno, entonces la protección contra circuitos se realiza por medios magnéticos. Una bobina recorrida por la corriente a detectar produce un campo y cuando llega al valor atrae una parte móvil y abre los contactos. Es decir, la corriente alta que pasa cuando se produce un defecto, lo que va a hacer es en una bobina producir una acción magnética y eso va a hacer abrir los contactos. Luego las sobrecargas son procesos más lentos que los cortocircuitos y se detectan por el calentamiento de un bimetal que se deforma por el calor, ¿tá? Y eso hace que se dispare la llave. Eso sería un relé térmico. Esta llave de acá que se ve acá, ¿tá? Tiene, bueno, son dos llaves en realidad. Una tiene la parte de la izquierda termomagnética, o sea, las protecciones que vimos, tanto la magnética como la térmica, y esta, la de la derecha, es la protección diferencial. ¿Ya? Y acá, en el termomagnético, a la izquierda, aparece un contacto auxiliar, ¿tá? Que, digamos que señaliza según la posición de esta llave. Bueno, acá tenemos un relé térmico específico para motores, es decir, la función de relé térmico está incluida en esta llave, pero en el caso de motores, por ejemplo, podemos querer tener algo más, más específico, que podamos hacer una regulación mejor. Estos relés tienen una regulación fina, más fina en cuanto a temperatura, a sobrecargas. ¿Ah? Y bueno, después con respecto a los diagramas, el diagrama básico sería, a ver si achico un poquito, ahí está. Entonces en esta figura se muestra un diagrama de motor trifásico que permite el arranque y la inversión del sentido de giro mediante dos contactores, C1 y C2. ¿Tá? Entonces C1 es el que tenemos acá y C2 quedó medio entreverado ahí, pero es el que está a la derecha. Entonces este circuito consta de una parte que sería la parte de potencia, que es el dibujo este de la izquierda, y luego tenemos una parte de mando, que es el circuito auxiliar de acá, de la derecha. ¿Tá?
Entonces, bueno, en el lado derecho sería como la implementación del control y la izquierda la parte de potencia. Y para la protección de contra sobrecargas y cortocircuitos se incluye un relé térmico y fusibles, ¿no? Así como se usa la protección magnética para los cortocircuitos, también son útiles y se usan muchas veces los fusibles para las protecciones de cortocircuitos, no tanto para la protección contra sobrecargas. Bien, entonces si miramos un poco, tenemos, eh, para ver en el circuito de potencia, tenemos E1, que son los fusibles, C1, que es el contactor, digamos, como para arranque, después C2, para la inversión de giro, E2, el térmico, y bueno, y el motor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito básicamente? Este, si siguen el cableado, lo que hace es, en el caso de cerrarse C2 y estar abierto C1, invierte las polaridades de la tensión en el motor. Entonces eso hace que gire para el otro lado, ¿no? Es decir, acá no nos vamos a poner a analizar cómo es ese funcionamiento, obviamente, pero está claro que cuando se cambia las fases en un motor, cambia el sentido de giro, ¿no? Entonces lo que hace ese cableado, ese puente, básicamente es eso, cambiar fases a la llegada del motor, ¿no? Entonces con eso, en definitiva, cuando está C1 cerrado y C2 abierto, gira para un lado, y cuando abre C1 y cierra C2, va a girar para el otro lado, ¿no? Lo que sí yo me tengo que asegurar es que nunca estén los dos contactores cerrados, ¿verdad? Porque en ese caso se produce un cortocircuito, ¿no? Entonces, el circuito de mando, que es el que está a la derecha, ¿no? Ahí se hace, digamos, el cableado para hacer este control, que simplemente es, tengo un pulsador B1, ¿tá? Si tenemos bueno, este esquema, eh, vamos a ver si entendemos cómo es el funcionamiento, ¿tá? Que es sencillo, pero tenemos que familiarizarnos con las nomenclaturas, ¿tá? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tal vez este dibujo no esté del todo normalizado como hemos visto, como vamos a ver, pero bueno, básicamente esto es lo siguiente. Este pulsador B0 que está acá, este contacto de E2, son todos contactos, ¿sí? Son todos contactos y pulsadores, ¿tá? Y acá abajo tengo C1 y C2, que C1 y C2 son las bobinas de los contactores C1 y C2, ¿tá? Es decir, que cuando yo energizo esta bobina C1, mi contactor C1 se va a cerrar, y así con C2, ¿tá? Entonces acá yo estoy haciendo una lógica de encendido y apagado para cada uno de ellos, teniendo en cuenta lo que les dije de que no pueden estar cerrados a la vez. Bien, entonces vamos a mirar los elementos del circuito de arriba hacia abajo. Entonces tengo una línea donde tengo una tensión, ¿tá? Acá dice más y en la de abajo dice menos. En general estas cosas se comandan en tensión continua, ¿tá? Porque en general los circuitos de comando se deberían implementarse en tensión continua con una fuente con baterías, ¿no? Es decir, cuando se corta la alterna, mi circuito de comando sigue funcionando por las baterías. Entonces tenemos que suponer que en el más menos puede ser 110 de continua, 48, depende de la aplicación. Entonces, bueno, tenemos la línea, digamos, de alimentación del circuito, tenemos un fusible, después tenemos un contacto de E2. E2 es el relé térmico que tenemos en el circuito de potencia, ¿tá?
¿Qué quiere decir esto? Que este contacto es un contacto normal cerrado, ¿no? Cuando está en esta posición así dibujado como que continúa la línea, es porque ese contacto es normal cerrado. Entonces, bien. Siguiente, tenemos un botón que también está normal cerrado, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Que si yo no lo oprimo, o sea, si yo no presiono el botón, ese botón está cerrado, ¿ah? Sigo. Después sigo por la rama de la izquierda. Después tengo un contacto B2, ¿ah? Tengo un contacto B2 que, si miramos en la otra rama, corresponde a un pulsador. Los pulsadores se acuerdan que también tienen contactos, o sea que yo le puedo agregar al pulsador varios contactos dependiendo de las funciones que yo quiera implementar, ¿ah? Entonces, ¿qué significa este contacto normal cerrado B2 acá? Quiere decir que cuando yo oprimo este B2, ¿ah? Este contacto que está acá se va a abrir. Y cuando yo suelto el B2, el contacto de B2 que está acá se va a cerrar. Este pulsador B2 es un pulsador momentáneo, es decir, que se va a mantener eh, activado siempre y cuando yo lo esté apretando, ¿tá? ¿Se acuerdan que había otros que eran de bloqueo, que cuando yo lo oprimo se queda apretado y hasta que no lo oprimo de vuelta no deja de estar activado? Entonces, esto lo que pasa es eso. Yo cuando aprieto B2, aunque sea un pulsito, ¿no? Este contacto B2 se va a abrir y cuando vuelva a su posición, este va a cerrar. Y bueno, luego tenemos las dos ramas, estas son de la izquierda a la derecha, son como un espejo, ¿tá? Entonces, seguimos analizando, vemos que hay un botón B1, ¿tá? Un botón B1, que vamos a suponer que es un botón momentáneo, un pulsador momentáneo. Sigo para abajo, tengo un pulsador normal cerrado B3, ¿tá? Tengo un pulsador B3 y luego tenemos eh, C2, ¿tá? Un contacto C2, que este contacto corresponde a la bobina del contactor C2. Es decir, mejor dicho, perdón, C2 corresponde a un contacto del contactor C2, ¿tá? En definitiva, este C2 va a ser uno de estos que está acá arriba, ¿tá? Es uno de estos que está acá. Es un contacto auxiliar de ese contactor. Que en definitiva lo que me dice es, los contactos auxiliares, repitiendo, para que quede claro, siguen el comportamiento de la llave, ¿no? Cuando el contactor cierra, los normal abiertos van a cerrar y los normal cerrados van a abrir. Y cuando el contactor se abre, queda desenergizado, el contacto normal cerrado se va a cerrar y el contacto normal abierto se va a abrir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implementamos acá en este circuito? Bueno, vamos a suponer que queremos empezar a arrancar este circuito que está acá. Entonces, B2, que es el contacto auxiliar de este pulsador que está en la otra rama. En principio B2 yo no lo estoy tocando, así que yo lo que voy a hacer es tocar B1 ahora para arrancar el contactor 1, ¿tá? Entonces, B2 en principio yo no lo estoy tocando, así que este contacto que está acá arriba, en la primera rama de la izquierda, el contacto de B2 está cerrado, ¿tá? Así que por ahí la tensión está pasando, ¿tá? Si sigo por acá arriba, el contacto de 2, vamos a suponer que el circuito no está actuado, que el relé térmico no está actuando, está todo apagado, así que está cerrado. El B0 es un pulsador, ¿tá? Que simplemente me sirve para desarmar el circuito cuando yo quiera, como una especie de parada de emergencia. Está cerrado. El B2 dijimos que está cerrado. El B1, hasta que yo no lo oprima, está abierto. Y después B3, que es un pulsador también como para desarmar esta rama, ¿tá? Y C2
en principio el contactor 2 está abierto, así que este contacto está cerrado. Entonces todo esto quiere decir que lo único que yo necesito para que todo este circuito quede cerrado, o sea que la tensión más que está acá arriba se vaya para el lado de arriba de mi bobina C1, ¿ah? Es decir, si yo tengo continuidad en todo este circuito, ¿ah? La tensión, voy a tener tensión acá arriba, la misma que está acá. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que eso pase? Bueno, oprimir el botón B1. ¿Ah? Bien, entonces yo oprimo el botón B1, el contactor C1 se va a cerrar. ¿Ah? Pero, digamos, mi pulsador B1 es un pulsador momentáneo, ¿tá? Y yo quiero que el contactor se quede pegado, ¿tá? El tiempo que yo quiera. ¿Ah? Entonces, para eso se pone esta rama en paralelo que está acá, que tiene como contacto C1, ¿tá? Esa rama es una rama que se llama de automantenimiento. ¿Por qué? Justamente por eso, porque me mantiene el circuito cerrado hasta que no pase algo. ¿Tá? Pero simplemente si yo oprimo el botón B1, ¿tá? Todo esto, digamos, la tensión va a venir por acá, ¿tá? Hasta digamos, la parte superior de la bobina, C1. ¿Tá? El C1 se va a pegar, si se pega C1, si se energiza esta bobina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cerrar este contacto C1. Entonces, al cerrarse este contacto C1, me cerró el camino de alimentación, otro camino de alimentación de la bobina, o sea, la propia bobina. Se está alimentando con su propio contacto. ¿Ah? Entonces, cuando yo suelte el botón B1, ¿ah? eh, digamos, la tensión va a seguir estando por esta otra rama, por el contacto C1, entonces el contactor va a seguir pegado. ¿Ah? A eso se le llama automantenimiento. Bien, entonces esa es la función que tiene este contacto que está, digamos, en paralelo con el botón. ¿Ok? Bueno, es lo mismo para la otra rama, es exactamente igual. ¿Tá? Y luego, lo que hay que analizar es que cuando este contactor C1 se energizó, ¿tá? Está prendido, está pasando la tensión por la rama de C1 acá y está girando con el sentido de giro que tengan con esas fases. ¿Tá? Entonces, yo lo que no quiero es que alguien venga y me cierre el otro contactor. ¿Tá? Es decir, el botón siempre se puede apretar, pero digo, no quiero que me energice el contactor C2. ¿Y cómo lo evito eso? Bueno, acá hay, en la rama de C2, está el contacto normal cerrado de C1, que ¿qué quiere decir? Que ese contacto va a estar abierto si yo tengo energizado C1. ¿Tá? ¿Se acuerdan de la definición del contacto normal cerrado? Cuando C1 está desactivado, este C1 va a estar cerrado. Y cuando C1 se prende, o sea, cuando yo le doy tensión a C1, este C1 este contacto normal cerrado se va a abrir. Entonces, mientras esté prendido C1, ¿ah? Eh, esta rama de acá nunca se va a poder energizar el contactor 2, aunque yo le dé con el botón, lo que sea, ¿ah? Porque va a estar abierto a nivel de este contacto C1. ¿Ah? Y bueno, pasa lo mismo para C2. Los circuitos estos son análogos, son idénticos, solamente que cambian digamos, las variables, ¿no? O sea, los botones de uno por otro. ¿Ah? Pero en realidad, si la vemos, tiene los mismos componentes cruzados. Entonces, bien, entonces yo tengo acá el C1, el motor está conectado por la rama de C1. Ahora yo quiero cambiar el sentido de giro de
el motor. Entonces voy a querer energizar C2. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a ver, por ejemplo, tengo un pulsador de parada, acá en C1, que se llama B3. ¿Ah? Entonces yo voy a oprimir B3, bien, y bueno, eso va a hacer que mi circuito se desarme, ¿verdad? Este B3 también es un pulsador momentáneo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aunque yo lo toque por un pulso, cuando yo corto la conexión, ¿sí? Este contacto, digamos, a ver, yo abro el circuito, C1 va a perder tensión, ¿verdad? Momentáneamente, pero va a perder tensión. Si este pierde tensión, este contacto que estaba acá pierde tensión, mejor dicho, se abre. ¿Tá? Y cuando yo suelto el botón, ¿tá? Me voy a encontrar una situación que el contacto quedó abierto, el C1 quedó abierto, y, bueno, como yo inicialmente había cerrado la rama con el botón B1, entonces quedó desarmado y si yo quisiera prenderlo de vuelta, tengo que tocar B1 de vuelta, se va a cerrar el contacto de automantenimiento, etcétera, es lo mismo, ¿verdad? Pero con el botón B3 yo lo desarmé el circuito y se abrió el C1 y quedó abierto. ¿Tá? Entonces ahora tendría que cerrar B2, ¿tá? Y bueno, y ahí se energizaría el contactor C2 de la misma forma que lo hizo C1. Acá otra seguridad que hay es que cuando se oprime el botón B2 o B1, como dijimos, en la otra rama también se abre, ¿verdad? Esto es como una seguridad adicional. Es decir, yo oprimo B2 y al momento de oprimir B2, que sé que mi contactor C2 se va a energizar, no solamente energizo mi contactor, sino que desenergizo momentáneamente la otra rama por las dudas si llegaba a estar prendida por alguna razón. ¿Ah? Y bueno, eso es el circuito básico de estos motores. Acá los conceptos importantes son dos. Uno es el de automantenimiento, que eso lo vamos a usar bastante, es decir, un contacto en paralelo del mismo relé o de la misma bobina, ¿no? Para automantener el circuito. Y después lo otro es lo que se llama enclavamiento, ¿sí? Que el enclavamiento quiere decir que mientras está uno cerrado, el otro no puede cerrar y viceversa. ¿Ah? En este caso es un enclavamiento eléctrico porque se hace con contactos eléctricos. Bien, pero también hay enclavamientos mecánicos. A veces vienen los contactores diapares y no se pueden, tienen un enclavamiento mecánico y por más que yo quiera no los puedo activar a los dos a la vez. Bien. Bueno, entonces esto en cuanto a lo básico de circuitos. Bien, entonces ahora vamos a ver los diagramas ladder, que son una forma de representar circuitos eléctricos con relés en que se muestra cada etapa un escalón de control como una línea horizontal. Y esto permite visualizar secuencia de operaciones mejor que en circuitos eléctricos convencionales. Entonces consta de dos líneas verticales con tensión y líneas horizontales con contactos y bobinas de relés o solenoides. ¿Ah? Esa sería la escalera, ¿no? O sea, las dos líneas verticales y después las líneas horizontales que serían como los escalones o las etapas. Entonces, como reglas, tenemos que tener en cuenta que una sola bobina o solenoide por línea para poder aplicarle el voltaje correcto. No puede haber más de una bobina en serie, por ejemplo, en una misma rama. Y cuando están cerrados todos los contactos de una línea, se activará la bobina de esa línea.
Esto es más o menos como lo que vimos recién, ¿no? Es decir, dos líneas que tienen supuestamente tensión, ¿ah? Y después otra que lo atraviesa digamos, el esquema con los contactos que están todos unidos, y al final tengo una bobina que tengo que energizar. Entonces, estos contactos pueden corresponder a señales de entrada on-off provenientes de pulsadores, detectores de posición, que pueden ser finales de carrera, o detectores de variable de proceso, temperatura, o sea, distintos sensores. Siempre los sensores los podemos representar como contactos. Y luego contacto de los relés, que son los contactos de automantenimiento, en paralelo con el start y otros, que era lo que les comenté recién. Y contactos que activan otros relés y temporizadores y solenoides de electroválvulas y contactores. Bien. Es decir, para energizar una bobina del ladder, puede haber combinación de muchas cosas. Bien, entonces ahí está, acá hay una tabla, con los símbolos para representar bobinas, solenoides y contactos de relés y detectores. En general lo que usamos es una bobina, es un círculo, con el nombre adentro del relé que está representando. Y luego el solenoide lo dibujamos así. ¿Tá? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que, digamos, la bobina es una bobina virtual en realidad, no existe físicamente, es como eh, para hacer el control, digamos, de un proceso. Y el solenoide, sería como la bobina real. ¿Sí? El solenoide, por ejemplo, es la bobina de la válvula que yo tengo que energizar para activarla. Entonces, en realidad lo que va a pasar es que estos relés auxiliares virtuales, digamos, me van a energizar los relés de verdad. Bien, entonces en cuanto a los símbolos, bueno, acá hay muchos, vamos a usar pocos. Luego tenemos el contacto normal abierto y el contacto normal cerrado, ¿sí? De un relé, por ejemplo. Los relés en general se llaman K o bueno, o R. Entonces se fija así, que parece como una especie de condensador, ¿no? Y el normal cerrado es el mismo, pero tachado. Luego tenemos los finales de carrera, pero como les decía, los sensores y los finales de carrera también los podemos identificar con este símbolo del contacto normal abierto y normal cerrado de un relé. O sea, la diferencia va a estar en el nombre simplemente. O sea, si yo, por ejemplo, a un final de carrera le llamo, eh, no sé, A2, por ejemplo, bueno, este contacto, si yo lo simbolizo de esta forma y le pongo A2, está bien. También se puede usar si quieren estos contactos. A mí me gusta más usar estos porque son más fáciles de dibujar y así usas todo lo mismo. Así que bueno, eso depende de cada uno. Y luego lo otro importante son los pulsadores, ¿tá? Que acá tenemos uno normal abierto y otro normal cerrado, ¿sí? O sea, son pulsadores momentáneos, ¿tá? Es decir, acá se ve claro que yo preciso presionar el botón para que haya un contacto, para que haya continuidad entre sus dos contactos. Y en el otro es al revés. Yo cuando oprimo el botón, la continuidad entre los dos contactos desaparece. Ahí cuando saco el dedo, digamos, cuando vuelve a su posición, hay continuidad entre los contactos. O sea que básicamente vamos a ver eso. Bueno, entonces, ejemplo de diagrama ladder. Dice diagrama ladder para un cilindro neumático con salida por botón de start y retroceso automático al final de la carrera. Entonces, qué es lo que se hace acá? Es, hay un botón de start, ¿tá? Entonces, cuando yo oprimo el botón de start, si quieren, miren el lado izquierdo
del dibujo. O sea, donde está el solenoide y donde está la válvula y el actuador. Entonces, en definitiva lo que hago es energizo la válvula, ¿no? Entonces cuando se energiza la válvula, permite el camino del aire hacia el actuador se va a extender, ¿ah? Y luego cuando se extienda va a volver a su posición inicial, ¿no? Básicamente hace eso. Entonces, lo que describe el ladder acá es cómo comando yo esta válvula para que eso pase, ¿tá? Entonces, acá la primera rama, ¿tá? La primera rama tiene un botón de stop, luego un botón de start, tiene un contacto del final de carrera, ¿tá? Del cilindro, y un relé, que es un relé, ¿tá? De estos que se usan en el ladder, que le llama 1CR. ¿Tá? Y acá tenemos el contacto de automantenimiento que se llama igual que el relé, ¿tá? Siempre el contacto de automantenimiento se llama igual que el mismo relé, ¿verdad? Eso es básico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo primo el botón de start, el botón de stop nadie lo toca, así que está cerrado. Yo primo el botón de start, como dijimos, la tensión, digamos, del lado del E1 va a pasar por esos contactos, por el botón de start, y me va a energizar la bobina 1CR. ¿Por qué? Porque esta bobina, a ver, este ladder los diagramas ladders son cosas más bien virtuales, ¿no? Pero se basan en los principios eléctricos de funcionamiento de los relés. O sea que para mí activar una bobina de estas significa darle tensión a la bobina 1CR. ¿Y qué quiere decir darle tensión a la bobina 1CR? Quiere decir que de un lado de la bobina voy a tener L2, la tensión L2, y del otro lado de la bobina voy a tener la tensión L1. ¿Ah? De esa manera es como se me prende la bobina 1CR. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, cerrarle todo el camino para que la tensión llegue a bornes, digamos, del relé. ¿Tá? Y después otra cosa a comentarles que estos diagramas, ya que ya les digo que son como representaciones, también se podrían llevar a la realidad con relés auxiliares, ¿verdad? Estos esquemas. Pero, por ejemplo, algunos PLCs traen, digamos, dentro de algunos de sus lenguajes de programación, tienen el ladder, por ejemplo. Entonces, ustedes hacen el dibujo en ladder y ya les queda la lógica, ¿sí, no? Pero bueno, está. Este, la idea es como, esto es el reflejo de un circuito eléctrico tal cual. Entonces, yo oprimo el botón de start, ¿tá? Y la tensión va a venir por acá, me va a energizar la bobina 1CR, el contacto 1CR se va a pegar momentáneamente, ¿no? Todo mientras yo esté oprimiendo el start, ¿tá? Entonces, digamos, como yo le doy tensión a la bobina a través de este otro camino, momentáneamente, le doy tensión a través del contacto 1CR, cuando yo suelto el botón de start, ¿tá? el relé 1CR se sigue manteniendo, ¿tá? Porque la tensión está pasando por el contacto 1CR. Entonces, hasta que no se abra mi circuito, mi relé 1CR está pegado. Bien, entonces voy a la siguiente rama del ladder y ¿qué veo? Bueno, que mi relé 1CR, o mejor dicho, el solenoide A, copia lo que hace el relé 1CR. ¿Tá? Entonces, cuando yo oprimo el botón de Start, se me va a activar mi solenoide A. Se va a activar el solenoide A, entonces el cilindro va a empezar a extenderse. Bien, entonces mientras se está extendiendo el cilindro, mi relé está pegado, no pasa nada. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando se termina de extender
el cilindro, va a tocar el contacto, se va a activar el contacto 1LS, y eso me va a desarmar mi relé, mi circuito de activación del relé 1CR. Se va a desarmar, o sea, se va a abrir y voy a perder tensión, ¿tá? Momentáneamente, aunque sea un segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? El solenoide A se va a desactivar, va a perder tensión y va a volver a la posición que estaba inicialmente, la posición de reposo. ¿Tá? ¿Y qué es lo que va a pasar? El cilindro va a empezar a comprimirse, ¿tá? Y va a llegar a la posición que estaba originalmente. Bien, entonces acá tengo toda la secuencia, ¿sí? Es decir, oprimo el start, el cilindro se expande, llega hasta el final de carrera, y ahí el mismo final de carrera es el que hace desactivar el circuito, y como esto tiene un resorte asociado, vuelve solo a su posición inicial. Bien, entonces con digamos, este era mi problema, era lo que yo quería implementar, y con este ladder ya estoy hecho. Bueno, acá lo que tengo es un diagrama ladder para un elevador hidráulico de un auto, ¿tá? Es como un taller, ¿sí? Y, y bueno, entonces acá tengo una bomba, que es la que me hace mover el fluido, un tanque, ¿tá? Y acá tengo una válvula de 3 posiciones, ¿tá? Donde la parte central es de esas que están, digamos, normal, que están cuando está en la posición de reposo está cerrado, no hay conexión. Bien, es como la etapa intermedia es de desconexión. Entonces, ¿qué es lo que, mirando el dibujo de la izquierda, cómo sería el funcionamiento, digamos, siguiendo las vías de la válvula? Digamos, si el flujo del fluido va por abajo, entonces cuando yo activo el solenoide A, ¿tá? Me va a permitir el pasaje del fluido por abajo. Fíjense la flechita que tiene esa posición de la válvula, y me hace elevar el pistón, ¿tá? Bien, entonces, y luego cuando oprimo el solenoide B, ¿qué es lo que va a pasar? Con la flechita esta cruzada, ¿tá? El fluido va a pasar de abajo hacia arriba, entonces va a hacer mi, que el pistón baje con el auto, con la plataforma, ¿tá? Bien sencillo. Entonces, en definitiva, yo tengo que comandar el solenoide A y el solenoide B. Entonces, yo estoy en mi taller y quiero hacer un circuito de control para poder comandar esto, ¿tá? Entonces, bueno, mirando, este es el esquema ladder a la derecha que se propone, y bueno, a ver que seguimos las líneas, ¿no? Entonces tenemos un botón de stop, un botón de start, ¿tá? Y un relé IM, ¿tá? Que lo que hace es activarme la bomba, ¿tá? Es decir, este IM acá tiene un contacto en la segunda rama del ladder, tiene un contacto, y lo que hace es prenderme la bomba simplemente, ¿tá? Es decir, me pone a andar el motor. Bien, miren que ven que siempre los circuitos, los primeros, siempre tienen en general un botón de stop y un botón de start, y el contacto de automantenimiento. Bien, entonces una vez que ese motor está prendido, ¿tá? Entonces ese contacto 1M, lo que sería la tercera rama del ladder, ¿tá? Me va a habilitar que todos estos circuitos que están acá puedan activarse o no, ¿tá? Pero en definitiva yo necesito, para poder activar, para poder seguir con la secuencia, le pongo como condición que esté el contacto 1M, es decir, que esté la bomba prendida. Si no, no tendría sentido hacer nada de esto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un botón S1 para subir la plataforma, y un botón B1 para bajar la plataforma. ¿Ah? Entonces simplemente, cuando yo oprimo, por ejemplo, quiero subir, oprimo el S1, ¿tá?
acá hay un enclavamiento, ¿tá? Porque yo no puedo, no tiene sentido, digamos, que se energicen las dos bobinas, entonces pongo un enclavamiento entre uno y el otro. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando oprimo S1, si por alguna razón el 12R estuviera prendido, o sea, acá vemos que hay una asociación entre mejor dicho, la tercera y cuarta línea de las cortitas, hay una asociación entre 1CR y solenoide A y 2CR y solenoide B. Es decir, 1CR es el de subir, 2CR es el de bajar, y así están asociados con las bobinas, con los solenoides. ¿Tá? Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando yo le doy subir, no puede estar prendido el de bajar, y viceversa. Cuando yo quiero bajar, no puede estar prendido el de subir. Bien, entonces está con esto, ya hago mi circuito de control. Bueno, más ejemplos. Si tienen alguna duda, pregunten. Ejemplo 3, un diagrama ladder para dos actuadores A y B que desarrollan la secuencia A menos B más, B menos. ¿Ah? Entonces acá se tiene, bueno, la secuencia, el diagrama espacio-fase, ¿ah? Y después tenemos dos conjuntos, cilindro, válvula. ¿Ah? Entonces, bueno, si miramos la válvula, que parece como media complicada, pero en realidad lo que quiere decir esto es que eh, tiene dos posiciones y 1, 2, 3, 4, 5 vías. ¿Tá? Esas válvulas tienen 5 vías, ¿verdad? Y bueno, la secuencia es A más, A menos B, B más, o sea, se extiende A más, cuando se llega a extender, el A menos se comprime y el B más se extiende, cuando B más se empieza, digo, se termina de extender, inmediatamente se comprime, que es el B menos. ¿Ah? Entonces, se quiere implementar el comando de esa secuencia, ¿tá? En un ladder, que es el que tenemos a la derecha. Entonces, bueno, tenemos siempre el botón de parada, ¿tá? Que es el de emergencia, y un botón de arranque y un automantenimiento de un relé K1. ¿Tá? Para, digamos, para adelantarnos un poquito, el K1, digamos, la válvula, el solenoide de la válvula A es la copia de K1, el solenoide de la válvula B es la copia de K2. ¿Tá? Entonces, K1 acá arriba, yo ya lo imagino con lo asocio directamente con la extensión o con la energización del cilindro A, y el K2 lo imagino como la energización del cilindro B. ¿Ah? Entonces, bueno, eh, quiero empezar la secuencia. Tá, vamos a tocar el arranque a ver qué pasa. Toco el botón de arranque, K2 supuestamente debería estar desenergizado, así que vamos a suponer que este contacto normal cerrado está cerrado. ¿Ah? Y, eh, y bueno, el K1 se va a energizar porque tiene este contacto de automantenimiento, así que K1 se va a prender. ¿Tá? Si K1 se prende, ¿qué quiere decir? Como ya dijimos, que digamos, el cilindro A se va a extender porque se va a activar la válvula correspondiente a ese cilindro. ¿Tá? Acá en la válvula tiene un comando que es una combinación de varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, tiene la bobina, que es el cuadrado, es el cuadradito con la línea como 45 grados, y luego tenemos entrada, digamos, como auxiliar de aire, vimos que se podían combinar esas cosas, ¿verdad? Incluso acá tiene un pulsadorcito. Pero bueno, lo importante es que nosotros lo activamos activando el solenoide. ¿Tá? Entonces,
el cilindro A se va a activar con el K1. Entonces K1 lo tenemos activado y bueno, y entonces se va a empezar a extender. ¿Tá? Bien. Entonces cuando llega a la posición S1, ¿tá? Termina de extenderse, ¿qué es lo que va a pasar? S1, tengo acá en la línea 3 del ladder, el S1 me va a habilitar, ¿tá? Mi relé K2. ¿Tá? ¿Por qué? Porque por acá por la parada de emergencia está cerrado, sigo por acá, el S1 fue el que se prendió, y el S2, el cilindro B no se ha movido, así que el S2 está normal cerrado, está cerrado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a venir tensión por acá, momentáneamente se me va a activar el K2, se va a cerrar este contacto K2 y la tensión va a venir por la rama del contacto K2 y me va a mantener permanentemente hasta que pase algo el relé K2 pegado. Entonces, el cilindro B se va a empezar a extender. Todo empezó cuando se llegó al final de carrera del cilindro A, ¿ah? Es decir, que voy bien en la secuencia. ¿Ah? ¿Y qué es lo que tenía que pasar además de que se empezara a extender el cilindro B cuando se llegaba a la posición de extensión completa del cilindro A? Tenía que pasar que, según esta secuencia, o sea, el siguiente paso es A menos B más. El B más lo tenemos, el A menos se implementa con este K2 que está acá, el normal cerrado, es decir, que cuando se prendió K2, este contacto se abrió y me desarmó el circuito de K1, por lo que digamos, la válvula ya no tiene energía, entonces el cilindro A va a volver a su posición comprimida de reposo, ¿no? Bien, y luego cuando se termina de extender el cilindro B, va a tocar el contacto C2, o sea, su final de carrera, la extensión, y eso va a hacer que este contacto S2, intercalado en el circuito de K2, se abre, ¿ah? Y por lo tanto me va a desarmar todo el circuito y B va a volver a su posición inicial en algún momento, se va a volver a comprimir hasta llegar a su posición de reposo total. ¿Ah? Y bueno, y así es como con un botón de arranque yo armé toda la secuencia esta que se quería, de A más, A menos, B más, B menos. Bueno, acá tenemos, bueno, ahora tenemos un ejemplo que es un poquito más complicado, y bueno, está bueno entenderlo porque este, después los prácticos son en base a estas cosas, básicamente. Entonces, se va a tener una secuencia, ¿tá? A ver si primero que nada ahí está, vamos a mirar el dibujo primero que nada. Parece que es complicado, pero en realidad no tiene mucho de complicado. Esto es entonces, tenemos una válvula parecida a la que teníamos, un sistema parecido al del elevador de la plataforma del taller, ¿tá? Solamente que acá lo que hago es, con esta válvula, subir y bajar un cilindro hidráulico, ¿tá? Que lo que tiene es una plataforma con un taladro. Bien, entonces, primero, ¿cuál sería la secuencia acá? El objetivo es hacer un agujero en la pieza y después expulsarla. Es decir, alguien viene, pone la pieza arriba de esta mesa, ¿ah? Este cilindro que está acá, bien, que está comandado por la válvula C, vamos a llamarle válvula, dice solenoide C, pero sería la válvula C, lo va a apretar, o sea, lo va a dejar fijo, ¿ah? Después va a bajar la plataforma con el taladro, va a hacer el agujero, cuando hace el agujero sube de vuelta a la plataforma, después lo que va a pasar es que
este cilindro C, el que lo tenía apretado, lo deja de apretar, y una vez que pasa eso, el cilindro D, el que está acá abajo, el eyector, va a empujar la pieza. ¿Ah? Tendrán que imaginarse que esto como que está, como que lo empuja desde adentro para afuera o al revés, ¿no? ¿Ah? Como que sale digamos, como que entro a la pantalla Claro, es un y corte. claro, es un corte, es un corte. Sí, es como si estuviera atrás, digamos, y empuja la pieza hacia la afuera de la pantalla. Claro, está, como hacia afuera de la pantalla. Bien, bueno, entonces, básicamente es eso, ¿no? Es mejor verlo antes. Ahora repasamos un poco qué dice la letra, pero es eso. Entonces dice, el operario carga manualmente la pieza a taladrar y pulsa Start. Entonces está, carga la pieza. El cilindro neumático SE sujeta la pieza. ¿Tá? El SE sería este que está acá, que yo le dije que era C, pero bueno, tal le llama SE, que sería el clamp, el que la atrapa, ¿no? Después, el cilindro hidráulico baja la plataforma con el equipo de taladrado, motor y mecha, hasta la profundidad requerida del orificio a taladrar, y eso se ajusta con la posición del final, el S2. ¿Tá? Estos son los finales de carrera, ¿no? Es decir, el LS1 es cuando el cilindro hidráulico está comprimido, el LS2 me indica cuando está en la posición de extensión, ¿ah? El LS3 es el clamp, digamos, cuando está comprimido, y el S4 cuando está extendido, ¿ah? Y después el otro es el eyector, sería que cuando está comprimido está en el LS5, se está activando el LS5, y cuando empuja, activa el LS6. ¿No? Acá está bueno este dibujo porque, digamos, visualmente muestra que es como una especie de contacto que hace, eh, o sea, es un micro switch que hace contacto con el vástago del cilindro. ¿No? Básicamente es eso. Bien. Entonces, ¿en qué estamos? El cilindro hidráulico baja la plataforma con el equipo de taladro, bla, 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 y se ajusta con la posición del final LC2. Luego, ascenso de la plataforma, ¿tá? Es decir, bajó, hizo el agujero, subió, y luego se suelta la pieza. ¿Tá? Y el cilindro neumático, el eyector, el DE, descarga la pieza de la máquina. En el esquema está dibujada fuera de su posición real. ¿Tá? Entonces los movimientos requeridos para los actuadores resulta de energizar en adecuada secuencia los solenoides A, B, C y D. Es decir, A, B son los que me hacen bajar y subir la plataforma con el taladro, el C es el clamp y el D es el eyector, ¿no? Eso sería la secuencia y, y bueno, entonces yo lo que quiero hacer es representar esa secuencia en un ladder. ¿Ok? Bueno, entonces, acá, como que está representada la parte de potencia, ¿sí? Que no le vamos a dar mucha bola a esa parte en principio, pero básicamente yo cierro un contactor, ¿tá? Y tengo las protecciones asociadas y bueno, la alimentación en este caso de la bomba y del motor del taladro, ¿no? Y luego tengo mi circuito auxiliar de comando, ¿no? Que bueno, que en principio en esta primera rama lo que estoy haciendo es activar la bomba y bueno, y el motor, ¿no? Entonces es simplemente un pulsador de start, ¿tá? Con su contacto de automantenimiento, un botón de stop, ¿tá? Y luego, digamos, los relés asociados que me van a hacer cerrar ese contactor, ¿tá? Y después la parte de control empieza acá.
Bueno, esto puede parecer como medio complicado, pero es cuestión de seguir la secuencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que tratar de tener en cuenta los contactos de finales de carrera. ¿Tá? A ver, si se acuerdan, porque si, si vamos a estar yendo y viniendo al dibujo, yo sé que estas cosas se entienden mirando el dibujo, pero así es como medio complicado, ¿no? Entonces, el 1 y 2, los finales de carrera LS1 y LS2, o sea, 1 y 2, son los de la plataforma que bajan y suben el motor. El 3 y 4 son los del clamp y el 5 y 6, ¿tá? Son de la eyección. ¿Tá? Traten de fijarse esas ideas. Entonces, 1 y 2, ¿tá? Para la plataforma, 3 y 4 el clamp y 5 y 6 sería el de eyección. Y el más bajo, ¿tá? El numerito más bajo es cuando está en la posición de contracción, ¿verdad? Y el más alto es cuando está extendido. ¿Tá? Entonces acá, a ver, hay un montón de contactos y de relés, ¿verdad? Pero lo que, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta acá, por ejemplo, es que este contacto LS5 es el contacto, lo que me estoy asegurando acá es que el cilindro de eyección, ¿tá? Está en su posición de contracción, o sea, no está eyectando nada, está contraído. Bien, entonces, a ver, todo esto que puede parecer como medio complejo, en realidad, primero que nada, traten de identificar el contacto de automantenimiento, que es el CR1. Es decir, este relé se llama CR1 y su contacto de automantenimiento es este que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que la tensión inicialmente no va a pasar por acá. ¿Tá? Es decir, este contacto va a cumplir función de automantenimiento, es decir, que originalmente tiene que pasar la tensión por otra rama para poder activarme el CR1 y cerrarme este contacto. Después, para fijar ideas, porque todos los escalones son muy parecidos, entonces, si se fijan, siempre hay un contacto del relé siguiente, o sea, en este caso CR2, que está normal cerrado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos que cuando se active CR2, o sea, cuando se active el siguiente, me va a desenergizar el anterior, la rama anterior se me desenergiza. ¿Tá? Es decir, es como que yo prendo una función, pero apago la anterior. ¿Tá? Eso es lo que hace este contacto que está acá, en todas las ramas va a ser eso. ¿Tá? Porque si se fijan, en la siguiente rama yo tengo acá CR3 y el relé siguiente CR3. Después acá en el step 3 tengo CR4, normal cerrado, y la siguiente CR4. Entonces todo eso es igual. Y después los contactos de automantenimiento también son iguales. ¿Ah? Siempre está el contacto de automantenimiento para poder mantener esa función prendida hasta que se desarme. ¿Tá? Entonces, bueno, entonces acá tenemos, en general siempre se hace el dibujo del ladder, ¿tá? Activando relés. Estos relés, los CR estos, siempre hay que pensarlos como que son unos relés virtuales, ¿tá? Que me sirven para indicar una parte de la secuencia. ¿Tá? No quiere decir que vayan a tener una función. Incluso algunos CR tal vez no tengan una función de activación de nada, pero me pueden servir como etapa de una secuencia. ¿Ah? Tienen cierta memoria estos relés, ¿sí? Porque me permiten pasar de una etapa hacia otra. Entonces, en el circuito de la derecha, yo lo que tengo es el mapeo, digamos, o, digamos, la interfase a las bobinas. ¿Tá? Es decir, eh, digamos, acá por ejemplo el contacto CR3 me energiza el solenoide A, el CR4 el solenoide B, ¿tá? Es decir, acá está la activación efectiva
de los solenoides y por ende la activación de las válvulas. ¿Ah? Entonces, bueno, a ver si seguimos un poco esta secuencia, ¿no? Vamos a empezar por el botón de Start, ¿no? Por el inicio. El 1 vamos a dejarlo un poco ahí, ¿tá? Pero para tratar de entender esto, en principio vemos el Start. Entonces, eh, yo tenía que tener el CR1 activado, porque está en mi rama de activación, ¿ah? Y el CR1 en principio lo que tiene es que el LC5 tiene que estar cerrado, es decir, si se acuerdan, 5 y 6 corresponden al cilindro de eyección, es decir, que está contraído ese cilindro, ¿tá? Eso es lo que pone como condición acá. Entonces, este CR1, y está bueno darle significado a los relés. ¿Qué quiere decir el CR1? Bueno, que estoy en una posición, ¿tá? En que al menos el cilindro de eyección no está eyectando, está bien contraído, ¿ah? Bien, entonces en esas condiciones yo agarro, oprimo el botón de Start, el CR3 vamos a suponer que no está energizado, o sea que este contacto está cerrado, y bueno, entonces en esas condiciones yo tengo energizado el relé CR2 permanentemente, ¿tá? Por mi contacto de automantenimiento. Y bueno, ¿qué es lo que hace el CR2? El CR2, según lo que dice acá, me va a activar el solenoide C, que es el de clamp, es el que me va a apretar la pieza. O sea que alguien puso la pieza ahí y yo apreté Start y se me el solenoide C, digamos, ese actuador va a apretar la pieza. Bien. Ok, sigo la siguiente rama. LS4, o sea, la siguiente rama se activa cuando se activa LS4. ¿Qué era LS4? Acuérdense que 1 y 2 es el de bajar la plataforma, 3 y 4 es el del clamp, es el que me aprieta la pieza, y 5 y 6 es el de eyección. O sea que el 4 es cuando el cilindro de clamp que atrapa la pieza está extendido. ¿Qué quiere decir? Que la pieza está apretada, ya quedó sujetada la pieza, cuando se cierra este contacto de acá. Entonces, en este CR3 significa que la pieza está apretada, ¿verdad? Ok, entonces cuando se activa este CR3, ¿ah? Este CR2 se va a desactivar, ¿ok? Porque acá hay un contacto normal cerrado de mi CR3, o sea que CR2 ya no está más prendido. ¿Tá? Esto, como les decía, en esta secuencia, en esta en particular de acá, eh, digamos, yo voy activando y desactivo el anterior. Activo el siguiente, desactivo, activo, desactivo, ¿ok? De cualquier manera, por eso están estos contactos acá en paralelo, ¿tá? Porque si bien CR2 ya no está más prendido, y yo preciso que en toda esta secuencia esté el clamp activado, ¿tá? O sea, que me estén apretando la pieza, ¿tá? Si bien CR2 ya está desactivado, pero el CR3 está activado, o sea que la pieza sigue apretada, ¿ah? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llega el S4. Ok. Y LS1, LS2, ahí está. ¿Qué pasa? CR3. ¿Qué es lo que hace CR3? Además de seguirme apretando la pieza, ¿tá? Según lo que dice acá, en el diagrama de la derecha, ¿tá? El CR3 me va a activar el solenoide A. ¿Qué es lo que hace el solenoide A? Vamos a mirar un poquito de vuelta el dibujo porque tampoco es tan fácil de memorizar todo. El solenoide A, ¿qué es lo que hace? Es el drill down. El drill es el taladro, ¿no? La perforación. Entonces, lo que hace es activar el solenoide A, me va a hacer que el cilindro baje, ¿tá? Que baje y que haga el agujero en la pieza, ¿tá? Digamos, ¿hasta dónde va a extenderse este cilindro? Bueno, hasta lo que indique el final de carrera
del LC2, ¿sí? Es decir, cuando presione LC2, se va a tomar esa señal para utilizar en este circuito de control. ¿Ok? Entonces, traten de acordarse, solenoide A, drill down, solenoide B, drill up, digamos, y los contactos de finales de carrera son LC1 y LC2. ¿Ok? Entonces, bien, acá, cuando yo estoy activando en esta etapa, en el step 3, digamos, mi cilindro, el cilindro que tiene la plataforma con el taladro está bajando. ¿Ah? Bueno, hasta cuando baja, hasta que oprime el contacto LC2, que es el final de carrera, cuando la plataforma llega a su extensión, a su máxima extensión. ¿Ah? Es decir, yo en realidad ajusté el LC2 para que el taladro haga la perforación a la altura que yo quería. ¿Ok? Entonces, en este CR4, ¿tá? Estamos justamente en ese momento, cuando el agujero, cuando digamos el cilindro hidráulico que tiene la plataforma se extendió. ¿Ok? Ahora lo que tengo que hacer es tirarlo para arriba, ¿verdad? Porque ya, si hice el agujero, ahora tengo que sacar el taladro y llevarlo para arriba. ¿Ok? Entonces, bien, activé, bien, entonces yo activo mi relé CR4, ¿ok? Y estoy en el momento en que con la pieza apretada, ¿ah? Estoy con el taladro en la posición más baja y ya hice mi agujero, ¿ok? Fíjense que el CR4 está en esta rama del clamp, o sea que todavía me está sosteniendo el, ¿cómo es? La pieza, ¿tá? Bueno, pero ¿qué más hace el CR4? Me energiza el solenoide B, ¿qué es lo que le hace el solenoide B? El drill up, o sea que estoy bien porque ya hice el agujero y ahora quiero subir el taladro, ¿tá? Eso lo hace el CR4. Bien, bueno. Siguiente paso, LS1, acá, el step 5, ¿tá? Con el SR5, se va a activar cuando, ahora estoy en la etapa que estoy subiendo la plataforma y el contacto que me va a determinar que esa carrera terminó es el LS1. ¿Ah? Entonces, cuando la plataforma llega a esa posición, que era la que estaba al principio, ahí eh, se va a activar el contacto LS1 y me va a energizar el CR5. ¿Ah? Bien. ¿Tá? Entonces, el CR5, en principio, si lo miramos acá, en el de la derecha, no tengo nada, ¿no? Así que en principio no hace nada. Pero sí hace algo, en el sentido de que si se fijan acá, bueno, CR5, ¿qué fue lo que hizo? Me desactivó la rama anterior. La rama anterior era el CR4. ¿Ah? Es decir, me desenergizó el CR4. Y ahora no tengo activado el CR4, ni el CR3, ni el CR2, ¿tá? Porque los otros los fui desactivando en las etapas anteriores. Y ahora el CR4 quedó desactivado. Entonces, si bien CR5 acá no tiene ninguna contraparte, digamos, de activación con solenoides, sí me energizó el CR4 y por lo tanto el solenoide C se va a desenergizar. ¿Y qué era el solenoide C? El de clamp. El clamp que me está apretando la pieza para que yo hiciera el agujero. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Entonces, bueno, el operario puso la pieza, la apretamos, se bajó la plataforma, se hizo el agujero, se subió, y ahora el CR5 lo que hace es, me va a dejar de apretar la pieza, o sea que el clamp se va a desactivar y va a comprimirse. ¿Ok? Bien, ok. ¿Y hasta cuándo va a pasar eso? Hasta que se active, voy de vuelta para el dibujito. Estaba apretando la pieza con el LC4 activado,
se va a empezar a comprimir hasta que llegue a la posición en que se activa el LS3, ¿tá? Que ese es el step 6, el paso 6. Y bueno, acá justamente está ese contacto LS3 que me va a energizar el relé CR6. ¿Bien? ¿Y qué es lo que va a hacer ese CR6? El CR6 me va a eyectar la pieza, ¿tá? Es decir, me va a activar el solenoide D, que es el que activa el cilindro de eyección. Entonces, eh, este CR6, o sea, el paso 6, lo que va a hacer es moverme el cilindro que me hace que la pieza la saque de la plataforma, o sea, del lugar donde se hacía el agujero. ¿Ok? Bien, entonces, eh, siguiente rama, ¿tá? Tiene el contacto del final de carrera del S6. ¿Qué quiere decir? Que cuando se llegue al final de carrera, o sea, a la máxima extensión del cilindro eject, creo que le llamaba D, ¿tá? Entonces se me va a activar el CR7, ¿sí? El CR7 va a desactivar al CR6, ¿tá? Que es lo que se hace en el paso 6, ¿tá? Y eso va a hacer que mi cilindro de eyección deje de estar energizada la válvula, por lo tanto va a volver a la posición inicial, ¿tá? Entonces, y eso, después cuando vuelvo acá al 1, ¿tá? Se me va a activar el, se me va a activar el CR1, y eso quiere decir que estoy en condiciones de empezar de vuelta todo mi proceso. ¿Ok? Este, bueno, no sé cómo les resultó. Estas cosas está bueno que después la miren y que la traten de entender de vuelta, porque es algo importante y es básico entenderlo. O sea, no tiene mucho misterio, ¿no? Hay que seguir la secuencia, ¿tá? Y cuando hagan estos diagramas, o bueno, cuando les toque hacer estos diagramas, en los ejercicios y eso, siempre traten de que cada relé de estos sea como una etapa del proceso. A veces se pueden poner de más, a veces de menos. O sea, hay distintas formas de hacer estos ejercicios. No quiere decir que haya una sola. Por ejemplo, acá después, en esta parte, él propone otra forma de hacerlo, que se los dejo para que lo vean, pero es una forma, es parecido, pero digamos, no detalla tanto los pasos como en la implementación anterior. Pero básicamente es lo mismo. ¿Ah? Este, Acá, por ejemplo, que tiene R2, R3, R4, todo eso se simplifica. ¿Tá? Y bueno, y acá está, digamos, y esto también está bueno separarlo, ¿no? O sea, lo que sería como el dibujo de control con los relés auxiliares, ¿tá? Y después lo que sería como el mapeo de los relés auxiliares hacia los relés de verdad, que en definitiva son los solenoides de las válvulas, ¿no? Tá, después usted se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es ese mapeo, la realidad digamos, de estos contactos con estos solenoides que son en definitiva las bobinas que tienen las válvulas? Bueno, esto podría ser perfectamente una implementación con relés auxiliares, ¿tá? Si quisieran hacerlo con relés auxiliares, se podría hacer, ¿tá? Si no, lo otro es, como les decía, eh, si tenemos, por ejemplo, un PLC, podemos hacer esta programación dentro del PLC, asignar todos los nombres de los relés, y después, cuando tenemos el programa hecho, asignamos a lo que son las salidas digitales del PLC, ¿tá? Eh, le asignamos estas funciones que son las de los relés, ¿tá? O sea, lógicamente se asigna esto,
¿ah? Y después, bueno, eso va a hacer que peguen unas salidas digitales en el PLC y esas salidas digitales las cableamos a los solenoides que queremos activar. ¿Está bien? Bueno, Una duda yo, en arriba, sí, sí, en la hoja de arriba, en el ejemplo anterior, ahí va ahí. sí. Mi duda era la función de, no en la de abajo, Ah, ok. era la función de los CR7, por ejemplo, en la primera línea, y CR1 en la segunda línea, así sucesivamente, o sea, ¿qué función cumplían esos CR? ¿Vos decís en particular el CR7 y el CR1? No, no, no todos, el CR2, el CR3, el CR4, pero no, no los circulitos, o sea, digo los que están metidos ahí al lado de los finales de carrera, o sea, a la izquierda de los finales de carrera. Ah, ta, ta, ta. Y esto, digamos, tiene la función eh, de es como que vos precisás, para activar la siguiente etapa, precisás tener activada la anterior. Eso quiere decir. Por ejemplo, entonces Ah, acá, por ejemplo, en el primer paso, viste que supusimos que estaba el CR1 prendido. Entonces, para comenzar todo el proceso, CR1 tiene que estar prendido. Ponerle que esa no le damos mucha bola, ¿no? Pero vamos a suponer que el step 2 se quedó encendido. ¿Tá? El CR2, una vez que este se enciende, el CR2 es el que me activa el cilindro de clamp, ¿no? Entonces después viene, digamos, el CR3, que es el siguiente, es el CR3, que es el que me hace bajar la plataforma. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo que te dice es, digamos, para que eso suceda, vos tenés que haber pasado por la etapa anterior. Esto como que le va dando cierta memoria al proceso. ¿Tá? Porque fíjate que si no, si vos no tuvieras esto, ¿tá? Este, por ejemplo, vamos a suponer los contactos, por ejemplo, el clamp, ¿no? El clamp tiene, ahí está, el LS3 sería el que está en la posición en reposo, ¿no? Fíjate que en este step 6, ¿tá? En este step 6, si no tuviera el CR5 acá, ¿tá? El LS3 cuando está en reposo se activa, ¿verdad? Está prendido, porque está activado. Es un micro que está activado porque el clamp está contraído. Entonces, si no fuera por este contacto, se me activaría. ¿Entendés? Yo estoy en reposo y se me activa, y yo no quiero eso. Entonces, lo que hacen estos contactos que están acá en serie con los que activan, ¿tá? Le van dando como memoria al proceso, o sea, le están dando una idea de que estás en una etapa, este, que estás en una etapa, en una secuencia de funcionamiento. ¿Tá? Porque si no, ya te digo, muchos de estos relés se prenderían cuando están simplemente los contactos de finales de carrera activados, porque están todos contraídos los cilindros. Entonces el LS1, a ver, pará, cuando está todo apagado, ¿no? El LS1, el LS3 y el LS5 están siempre prendidos, ¿tá? O sea, están presionados. Entonces, yo no puedo hacer que se me activen las bobinas, ¿tá? Yo las voy a activar en el momento en que, digamos, en la etapa en que eso tiene que funcionar. Y bueno, entonces por eso es que yo voy de etapa en etapa, y para activar mi etapa preciso tener información de la anterior. ¿Ah? Entonces, obviamente es importante, o sea, si no estuvieran estos contactos, no estaría mal este circuito, haría cualquier cosa. ¿Ah? Pero el significado es eso. Es como que yo voy etapa por etapa, cumpliendo ciertos pasos, y la secuencia de esto es: activo una etapa, desactivo la anterior, activo otra etapa, desactivo la anterior, pero cada vez que voy activando una etapa me voy quedando como con una memoria
de todo el proceso y de la etapa en la que estoy. ¿Tá? Por eso es importante. Después lo que le quería así rápidamente, y ya los dejo, es, no me quedó bien la foto, pero del tema de temporizadores. ¿No? ¿Qué es lo que hace un temporizador? A ver, voy a compartir esto. Porque en ese ejercicio habla de un temporizador. ¿Tá? ¿Qué es lo que... El temporizador que en general se usa es el TEON, que es el temporizador de retardo a la conexión. ¿Tá? El temporizador en definitiva es como un relé, ¿tá? Solamente que dentro tiene una electrónica que cuenta tiempo y bueno, actúa después de un tiempo. ¿Tá? Entonces, o sea, hay temporizadores que son, digamos, relés temporizadores de verdad, que son físicos, ¿tá? Que tienen una electrónica dentro, o si no, también son funciones dentro de un PLC, ¿tá? Funciones virtuales dentro de un PLC. Pero ¿tá? Para el funcionamiento de un proceso es lo mismo, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente. Yo acá tengo un circuito tengo una especie de... No lo dibujé exactamente el ladder, pero están en tipo circuitos de mando. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo un A1, que es un contacto de algo, que no importa, puede ser un botón, una llave, lo que sea, ¿tá? Y me energiza un relé R1, ¿ok? Entonces, ese relé R1 me va a energizar mi temporizador, que es este que está acá, que el dibujo es parecido al de un relé, solamente que tiene este cuadradito con una cruz, ¿ok? Y después tengo, a su vez, mi T1 energiza un relé R2 común y corriente. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de este relé, de este temporizador TEON? Bueno, acá en la gráfica, ¿tá? En la parte de arriba, en el R1, ¿tá? El R1 se activa, se desactiva, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que se activa? Y acá y en la de abajo se representa la salida del T1, ¿tá? Que la salida del T1 es R2. ¿Tá? Simplemente el R2 está para mostrar cómo se comporta la salida del T1. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo, vamos a suponer que la 1 es un pulsador. ¿Tá? Entonces, en este primer escalón, que está acá, hago un pulso cortito y R2 ni se entera. ¿No? Después en el segundo pulso, en el segundo pulso que es más largo, yo lo mantengo apretado más de un tiempo T1, que es el tiempo que está configurado el temporizador. Entonces el T1 se va a activar, ¿tá? Y cuando se desactiva el T1, cuando la señal se apaga. ¿Ok? O sea que el temporizador para el apagado copia a la señal de origen, digamos. ¿Tá? Y para el encendido tiene que estar durante un tiempo T1 la señal prendida, ¿tá? Durante todo ese tiempo. Y ahí recién se prende el temporizador T1. ¿Tá? Entonces, en el segundo pulso, el R1 se mantiene activado hasta un T1, ahí T1 se activa, el temporizador T1 se activa, o sea, el relé R2, ¿tá? Y cuando R1 se desactiva, enseguida el R2 se desactiva. Después seguimos con otro pulso, que es más grande, el tercero, ¿tá? Ahí después del tiempo T1, R2 se activa, ¿sí? Y sigue copiando a la entrada original hasta que la entrada original, o sea, R1, se desactiva e inmediatamente el R2 se desactiva. Y después tenemos un cuarto pulsito que como no llega, digamos, a tener ancho T1, o sea, no está activado al menos durante un tiempo T1,
el R2 ni se entera. ¿Tá? Este es el funcionamiento del temporizador Theon, que ya les digo, puede ser que haya algún ejemplo, pero es el que vamos a usar siempre. Hay otros temporizadores, pero este es el que vamos a usar. Será el Theon retardo a la conexión. Así que bueno, nos vemos perdón, antes que nada. Les voy a indicar que hay un práctico de esto, práctico de control discreto, que son básicamente ejercicios. Algunos vamos a ver la clase que viene, así que la clase que viene vamos a ver si vemos ejercicios de esto y con eso ya estaríamos. ¿Tá? Pero básicamente son 3 ejercicios que son de este estilo de procesos secuenciales, y lo que les va a pedir acá en general va a ser el diagrama Grafset y el diagrama Ladder. ¿Tá? Eso es lo que se pide en casi todos estos ejercicios. Bien. Y bueno, y después va a haber algunos otros, voy a publicar más ejercicios con resolución, así tienen para fijar ideas y eso. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Dale, nos vemos. Bueno, hasta luego. Tengo una consulta. Sí, decime. No sé si vos tenés por casualidad o si se puede subir o lo que sea, ejercicios de parciales viejos como para practicar después de terminar los prácticos. Sí, yo después de la clase que viene ya subo otros parciales y eso. Hay algunos, sí, hay algunos para que vayan viendo. Dale, Igual buenísimo. también, no sé si ustedes ven lo de la plataforma de Leva, los ejercicios que hay ahí. Yo no sé si ustedes lo llegan a ver eso. Porque hay como unos ejercicios de múltiple opción. Eso no sé si lo ven. Yo no El he EVA te visto. pone, cuando hace el EVA, desde acá que nosotros lo vemos cuando vos compartís pantalla, se ve tipo un cartelito que dice solo visual para profesores o no visible para estudiantes. Sí. Te muestra que no está, que está y que no está. Dame un segundo. Acá. Todo lo que está tipo en gris, no lo vemos Sí, nosotros, pero básicamente. eso está acá, mira. En banco de preguntas. Este banco de preguntas, ¿ustedes no lo ven? Esto que está acá. Eso yo te digo, ¿eh? ¿No tienen algún link para el banco de preguntas? Si no le pregunto, si no, después yo veo de publicarles algo para que vayan viendo, porque en realidad No, el parcial no va a ser de elaboración, sino va a ser de este estilo, con preguntas. te digo que no aparece acá. Ok, está. Yo veo a ver si le puedo publicar algo de esto. Dale. Ok. Bueno, nos vemos entonces. Nos Nos vemos, que vemos. pasen bien. Chao. Chau, chau.